A continuación, en este video, veremos el concepto de ángulos de depresión, así como el desarrollo de algunos ejemplos. Ángulos de depresión. Los ángulos de depresión son los que se forman por la línea visual y la línea horizontal, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura observamos a una persona. Por sus ojos pasa una línea horizontal. Luego observamos que esta persona va a mirar al perro que se encuentra aquí abajo. Ahora su mirada está dirigida hacia el perro y de manera gráfica esta línea que se observa aquí está reflejando la dirección de su mirada. A esa línea se le conoce como la línea visual, que en este caso está por debajo de la línea horizontal. Observamos que la línea horizontal y la línea visual forman un ángulo. Ese ángulo es conocido como el ángulo de depresión. En resumidas cuentas, el ángulo de depresión es aquel ángulo que se forma con la línea horizontal, que es la que pasa por el ojo del observador, y la línea visual, que es la que se dirige directamente al objeto. Ejemplo 1. María está ubicada frente a un poste de luz y observa la parte superior de este con un ángulo de elevación de alfa y la parte inferior con un ángulo de depresión beta, respectivamente. Su representación gráfica será: observamos en la imagen a María y al frente de ella observamos el poste de luz. Como lo indica el ejercicio, ella mira hacia la parte superior del poste y su mirada está representada por esta línea que sería la línea visual. Sabemos que por sus ojos pasa una línea horizontal y como la línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal, se genera un ángulo conocido como ángulo de elevación. Esto se vio en el video anterior. Este ángulo es el ángulo alfa según el problema. Luego ella mira la parte inferior del poste. Ahora su mirada está enfocada aquí, en la parte de abajo. Esta línea que observamos acá representa la mirada de María. Como observamos, esta línea que representa la mirada de María está por debajo de la línea horizontal. Ambos generan un ángulo, que es el ángulo beta, el cual representa el ángulo de depresión, ya que la línea visual está por debajo de la línea horizontal. Todo esto representa gráficamente la situación del problema. Ejemplo 2. Desde lo alto de una torre de 300 metros de altura se observa un avión con un ángulo de elevación de 15 grados. En ese mismo instante se observa un auto de carrera ubicado exactamente debajo del avión con un ángulo de depresión de 30 grados. Calcule la distancia horizontal entre el auto y la torre y determine la altura a la que vuela en ese instante. Representamos gráficamente la información dada. En esta gráfica observamos todo lo que el problema menciona. Aquí tenemos a la torre, la cual tiene una altura de 300 metros. Delante de ella observamos a un auto y por encima de ese auto se encuentra el avión. El observador se encuentra ubicado en la parte superior de la torre. De aquí observa al avión y de aquí va a observar al auto. Tengamos en cuenta
que por sus ojos pasa una línea horizontal. Esta línea que representa la mirada del observador hacia la parte de arriba, como vemos, se encuentra por encima de la línea horizontal formando un ángulo de 15 grados. A esto se le conoce como ángulo de elevación. Luego, el observador, al dirigir su mirada hacia el auto, gráficamente esta línea la representa. Esta línea sería la línea visual, que por estar debajo de la línea horizontal genera un ángulo conocido como ángulo de depresión, que según el texto es de 30 grados. El siguiente paso es poder construir triángulos rectángulos para poder utilizar las razones trigonométricas como apoyo a la solución del ejercicio. Podemos observar que cada objeto limita a los triángulos rectángulos que vamos a utilizar. En el caso del avión y el observador, me generan este triángulo que está aquí. En el caso del auto y el observador y la torre, me generan este triángulo que está acá. Recuerden que siempre se debe de buscar generar triángulos rectángulos que involucren los datos del problema. Tenemos la distancia D, que es la distancia del auto a la torre. Y también tenemos la altura H, que es la que separa al avión del auto. Calculemos la distancia D. Para calcular la distancia D, observamos que D forma parte de este triángulo rectángulo que hemos generado aquí. De ese triángulo rectángulo observamos que tenemos como dato el cateto opuesto, que es 300. Y a su vez tenemos el cateto adyacente, que es D. Por lo tanto, la pregunta será, ¿qué razón trigonométrica puedo formar con los catetos? La respuesta es la tangente. Como el ángulo es de 30, sería la tangente de 30 grados, la cual se define como el cateto opuesto, que es 300, sobre el cateto adyacente, que es D. Por eso es que aquí tenemos 300 sobre D. Como el objetivo es hallar D, la despejamos. El D que está dividiendo pasa a multiplicar y la tangente pasaría a dividir, quedándome esta expresión que observamos acá. Finalmente, nos apoyamos en una calculadora para hacer esta operación, 300 sobre la tangente de 30, y eso me va a dar un resultado de 519,6 metros. Por lo tanto, la respuesta sería, la distancia entre el auto y la torre es de 519,6 metros. Cabe recordar que hay que verificar que la calculadora se encuentre en el sistema angular correcto, en este caso, sistema sexagesimal. Ahora calculemos la altura H. Para calcular la altura H, en la gráfica observamos que H es la suma de dos medidas. Esta que está aquí, que está representado con un tramo rojo, el cual sabemos que es 300, ya que es la misma altura de la torre. A ese 300 le tenemos que sumar esta altura que está aquí, que es este pedazo que estamos resaltando de color azul. ¿Cuánto mide este pedazo? Entonces, para poder determinar el valor de este tramo, lo que tenemos que hacer es una resta. Todo mide H y este pedazo mide 300. Por lo tanto, este tramo será H menos 300. Entonces, en el triángulo que involucra al avión, tendríamos
lo siguiente: el ángulo de 15 grados, un cateto que mide D y el otro cateto que mide H menos 300. Entonces, la pregunta será, ¿qué razón trigonométrica puedo generar a partir de los catetos de un triángulo rectángulo? La respuesta es la tangente de 15. La tangente de 15 grados es igual al cateto opuesto, H menos 300, sobre el cateto adyacente, que es D. Cabe mencionar que el valor de D ya se determinó al inicio del problema, el cual es de 519,6. Entonces solamente queda reemplazar. Al reemplazarlo nos queda esta nueva expresión, de la cual tenemos que despejar para encontrar el valor de H. Despejando tenemos que 519,6, como está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente de 15 grados. Y luego 300 que está restando pasaría a sumar, quedando H totalmente despejado. El valor de H saldrá de hacer el cálculo que observamos aquí. Apoyándonos en una calculadora, obtenemos de que el valor de H es de 439,23 metros. Por lo cual concluimos que el avión en ese instante se encuentra a una altura de 439,23 metros. Recuerden que hace referencia al instante que el avión está pasando justo por encima del auto. Cuando el avión está pasando justo por encima del auto, hay una distancia que la separa. Y esa distancia es la que hemos encontrado. 439,23 metros. Ese sería todo para este video. Gracias.